Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una charla muy especial, muy interesante, que lleva por título Conceptos de Espiritualidad. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la realidad del 1%. ¿De qué se trata? Nos enseñan los sabios, los místicos, los cabalistas, que nuestra realidad material, ¿cierto? De levantarse en la mañana, de ver, ¿cierto? De ducharse, de salir de la casa, de ver el paisaje, de ver las situaciones, ¿cierto? De tomar la micro o quizás en el vehículo, nos trasladamos a nuestros trabajos, volvemos, o algunos van al colegio, otros van a sus estudios superiores, otros van al almacén, otros van a sus respectivos negocios, qué sé yo. Todo eso que usted ve, animales, pájaros, agua, es solamente la realidad del 1%. Este concepto es bastante fuerte porque nosotros que estamos en el mundo de la materia, si lo tuviéramos que hablar de humano biológico, claro, pensaríamos que vivimos, ¿cierto?, en el 100% de la realidad. Y ese es un error porque la mística nos viene a decir que todo esto que nosotros vemos solamente es una parte ínfima de la verdadera realidad. Y para eso nosotros tenemos fuentes, que es en la misma escritura, donde dice que el creador eh, emana, o mejor dicho, eh, crea, donde él forma y hace. Bien, el profeta Isaías ya nos viene anunciando que el creador dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía, y ahí dice gloria que viene de la palabra etzel, que es atzilut, que es emanación, dice, para mi gloria los he creado, los he formado y los he hecho. Cuando nosotros viajamos al Génesis y empezamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 minuciosamente y detalladamente, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el creador dice que él creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y después habla de la formación del hombre y después habla, cuando se refiere a la mujer, dice que él la hizo. Bien, para nosotros en gramática castellana, hacer, crear, eh, formar es sinónimo, pero para la Sagrada Torá o la Santa Biblia eso no es correcto. Esto significa que hay un universo, ¿cierto? Que él emana los pensamientos, luego hay un universo que él crea, después hay un universo que él los forma, y hay un universo que es la materia de acción, que es el resultado final de esta obra. Por lo tanto, los cabalistas nos vinieron a enseñar que todo lo que nosotros vemos en esta realidad es el 1%. O sea, cuando a ti te pasa un accidente, significa que ese accidente no fue casualidad, se provocó, fue causal. Alguien puede decir, oye, pero él se pasó el semáforo rojo, él se pasó la señalética, ¿cierto? Y él fue el culpable. Pero cuando yo lo veo en el mundo material, se ve una ilusión así. Pero es que yo lo vi, él me chocó. O yo lo vi y esto ocurrió. O yo lo vi y el árbol se cayó. Pero la mística y la espiritualidad nos viene a enseñar que antes que se cayera el árbol, eso ya estaba destinado con un propósito. Y para entender el propósito, tengo que entender que eso no fue casual. Estuvo preparado con antelación, estuvo listo, predefinido, y yo debo buscar la respuesta del por qué. ¿Sí? Para eso, nosotros en la mística estudiamos que el creador tiene una forma, o sea, tiene muchas, millones de formas de actuar. Entre ellas es la voluntad del creador, que es cuando él quiere que todo se rija bajo su plan y quiere que las criaturas se adapten a su plan. Pero cuando la persona decide vivir una vida lejos del creador, lejos de todo, y quiere vivir según él, por la cuenta de él, entonces entra a un proceso que se llama, decimos coloquialmente, la tómbola, porque es llamado el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito? Que es que Él no está directamente con la persona,
y lo deja en un estado, ¿cierto?, de rigor que constantemente, basado en ángeles, basado en demonios, basado en astros, la persona va a vivir y esto va a ser guiado a través de tribunal celestial, ángeles van a determinar si esa persona merece un castigo o no, y la persona no puede escapar de esa ley. En cambio, si la persona decide vivir no viviendo bajo las causas, ¿cierto? Y las consecuencias, hay una forma de evadir, por así decirlo, y es rindiéndose, ¿cierto? A esa estructura mental que te formaron y abrazar la espiritualidad que te enseña a cómo conectarte con el mundo de las causas y no con el mundo de las consecuencias. Y para eso hay un ejemplo que, por ejemplo, en esta imagen, nosotros podemos encontrar que existe, y de hecho la Kabbalah nos enseña a nosotros, a través de la Biblia, ¿eh? Porque alguien dice, oye, la Kabbalah es una religión nueva. No, la Kabbalah no es una religión. La Kabbalah es parte esencial de lo secreto y lo que oculta las escrituras, que nos revela cómo el Creador de cierta manera dirige su mundo y su universo y toda la galaxia y toda su creación. Las visibles y las creaciones invisibles para nuestro ojo humano y nuestros cinco sentidos de captación, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un ser humano que se levanta en la mañana tiene la opción de vivir el mundo material o vivir el mundo espiritual trayéndolo desde allá al mundo material. Esto significa que si yo vivo en el mundo del lado izquierdo, ¿cierto? Ustedes van a ver allí, el mundo del lado izquierdo, se va a regir bajo el rigor de Dios. El rigor que es que todas las cosas tienen que pasar porque si pasan, que cayó un rayo justo en una casa, justo se cruzó un animal y ese animal desató toda una cadena de eventos. Ese es el mundo de las causas, eso es conocido como el 1%. Pero si yo decido vivir el mundo de la espiritualidad, yo me pasaría al lado derecho, donde yo puedo pedirle al Creador que modifique ciertas cosas para que en el mundo de la materia resulten otras. Bien, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, el mundo de la acción, el mundo del producto terminado. Pero en paralelo hay otro universo que también hay un planeta Tierra, llamémoslo así. Son conceptos que en estos momentos lo estoy, como se dice, bajando a un plano que se pueda entender. Hay un universo que se llama Yetzirah, que es formación, donde allí se trabaja activamente y allí son lo que se va formando antes de que ocurran las cosas. Como por ejemplo, usted ve o planta un árbol de manzana, ¿cierto? Ese árbol en el mundo de la materia empieza a formarse. Bueno, esa formación está dirigida por el universo de la formación que es Yetzirah. ¿Qué significa? Que hay un ángel administrador que constantemente está mirando el árbol y que constantemente le está diciendo, crece, crece, crece con toda la vitalidad, con toda la energía. Eso significa que hay una especie de aura, ¿cierto? Hay una especie de aire medio esotérico, por así decirlo, místico, que está en la naturaleza y que algunas personas sí lo pueden captar y hay otras que simplemente no lo captan. ¿Y por qué no lo captan? Porque viven, ¿cierto?, desde el lado izquierdo del cerebro, que es el lado racional, el lado lógico, buscando siempre los por qué y siempre racionalizándolo todo, viviendo prácticamente con severidad, siendo un poco insensible y por otro lado, hay personas que logran conectarse con la esencia de las cosas y puede observar un árbol y él sabe que el árbol tiene algo más que solamente raíces y frutas y planta y lo que sea, hojas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que una persona pueda captar y la otra persona que no pueda captar? Hay una que está conectada a la espiritualidad y hay otra que está 100% conectada al mundo material. Bien, ¿cómo nosotros hacemos de pasarnos de un lado a otro o de compatibilizar los dos mundos? Bueno, hay muchos más, pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de Yetzirah y del mundo de la acción. ¿Mm? Dios forma al hombre, Dios hace a la mujer.
¿Qué significa? Que cuando yo leo el Génesis, dice que él creó varón y dice varón y hembra. Así el texto que lo dice. Entonces dice que lo creó. Significa que ese es otro universo. Entonces, para que la creación, ¿cierto?, bajara al plano físico, tuvo que pasar todo un proceso de formarse y después de hacerse. Esto es para que nosotros podamos entender que los eventos que ocurren, ¿cierto? Que yo creo que muchas veces yo decido, efectivamente, el tema de la eterna pelea, la discusión entre si estamos predestinados o si tenemos el libre albedrío, la teología pelea y dice, no, nosotros somos predestinados, y otra parte teológica dice, no, nosotros decidimos nuestro futuro, pero la mística dice, son las dos, existen dos formas, que el creador predestina y siempre te está dando la opción para elegir. Por lo tanto, hay situaciones que yo no las elijo, que hay un sistema divino, que nosotros le llamamos el sistema Yud-Hei Vav-Hei, que son las consonantes de la letra del nombre sagrado de Dios, y que es un sistema que el Creador gobierna y dirige, donde Él me pone en situaciones donde yo debo decidir cómo vivir. Entonces, tenemos que tener claro que el creador de repente me pone en situaciones donde yo veo la materialidad, veo una consecuencia y yo tengo la opción de decidir, esta consecuencia que me llegó fue por castigo, fue porque yo decidí mal o porque él quiere que yo corrija lo que hice mal antes de que llegara a esa situación por la cual yo estoy viviendo. Esto es la esencia de la mística hebrea a diferencia de la religión. Los religiosos, ¿cierto?, creen en Dios, creen en el poder de Dios, pero no creen en la supervisión personal que el Creador tiene para cada criatura. Curioso que el religioso cree en Dios, pero como que hay ciertas cosas como que Dios no se mete. El religioso, yo te digo porque yo fui religioso hace muchos años atrás. Estoy hablando de hartos años atrás. Yo fui religioso y yo creía que Dios solamente se ocupaba por las cosas espirituales y que la naturaleza prácticamente se dirigía sola. Por lo tanto, todos los eventos que a mí me ocurrían en el mundo físico fue porque yo lo decidí mal nomás. Pero cuando abracé la mística hebrea, me di cuenta de que ya los sabios de Israel, los místicos, los antiguos cabalistas, descubrieron que el Creador tiene formas de que las cosas pasen y que yo puedo incluso adelantarme en el tiempo para que no me ocurran eventos. ¿Y qué pasa si me ocurrió un evento desastroso? Tengo dos alternativas: saber vivir o no saber vivir. El no saber vivir inmediatamente me activa el cerebro izquierdo y busco culpable, que este fue, la culpa es de él, yo no soy el culpable, yo soy inocente, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estas cosas me ocurren a mí? ¿Por qué el vecino, el de al lado, nunca le pasa nada malo? ¿Y por qué a mí me pasan todas las calamidades siendo que yo soy una persona buena? Y con eso finaliza, soy bueno. Si yo pienso así, claro, yo podría entender que una persona que no cree en Dios diría, el mundo se hace solo. Pero yo estoy hablando de gente religiosa que cree que Dios, el creador, llamémoslo así, el santo bendito sea, como que no dirige, como que dirige cosas muy generales, pero no dirige si a mí me pica una araña o me pica un insecto, como que eso es solamente parte de la naturaleza, es que justo estuve en el momento, no, como que dice la frase, es que la persona que le ocurrió eso estaba en el lugar, en el lugar no indicado, o la persona estaba, no debió haber estado en ese lugar, estuvo en un mal momento, no estuvo en el momento indicado ni en la hora indicada. Bueno, la mística dice que la persona está donde tiene que estar. El creador lo puso porque él conoce, ya sea por voluntad de él o por propósito de él. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia? Que la voluntad del creador, cuando yo decido y le digo, creador, yo quiero que tú me formes, yo quiero que tú me formes.
El creador toma tu vida y dice, perfecto, yo te voy a formar. Por lo tanto, te voy a hacer pasar experiencias donde tengas menos dolor, menos sufrimiento. O sea, del 100% de dolor vas a tener como un 3% de dolor. Pero si la persona decide vivir en el propósito de Dios, que es yo me mando solo, yo dirijo mi vida, yo decido, vas a tener un 97% de dolor y un 3% de alegría o contentamiento. Entonces, la gente que dice Dios se encarga solamente del mundo espiritual y nosotros del mundo material está muy equivocado porque el mundo material es el resultado del mundo espiritual. El mundo espiritual tiene muchas capas, por eso es que se le llama el 99%. Nosotros estamos hablando solamente del 1% de la realidad. O sea, imagínate tú tienes 5 sentidos, yo igual tengo 5 sentidos, pero hay personas que logramos desarrollar el sexto sentido. Y con eso captamos nosotros la realidad, porque hay animales que pueden captar muchos más sentidos. Entonces la pregunta es, ¿el mundo que yo veo se puede percibir de acuerdo a los sentidos que yo tenga? Humanamente, biológicamente, tengo 5 sentidos. Espiritualmente desarrollo el sexto sentido. Viene la mística hebrea y te dice que puedes llegar a elevar 10 sentidos y que puedes lograr captar realidades, pasado, presente y futuro. De repente desarrollas mucho la intuición, de repente desarrollas la clarividencia, de repente desarrollas, ¿cierto?, el oído a distancia, que escuchas conversaciones a distancia, los poderes psíquicos, y eso es porque la persona logró sintonizarse con el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación. Tú te preguntas, ¿dónde viven los ángeles? ¿Dónde viven los demonios? ¿Dónde viven las criaturas celestiales? Bueno, partiendo por la cortina que el Zohar Akadosh nos dice que se llama Pargot, y esa cortina es donde se sabe, y donde muchos ángeles y demonios llegan a esa cortina de luz, donde empiezan a escuchar todo lo que ocurre o todo lo que va a pasar en el mundo. Y con esto voy a responder a una pregunta que siempre me la hacen, y hoy día quiero responder eso, donde me dicen a mí, oye, se supone que los demonios no conocen el futuro. Yo les digo, ¿a qué te refieres con conocer el futuro? No, es que solamente Dios conoce el futuro. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo entonces a veces ocurre que los espíritus saben lo que va a pasar? Ah, no, es que eso se llama prestidigitación o se llama de repente programación predictiva. Ya, eso podría ser. Pero ¿cómo saben cosas muy puntuales de lo que te va a pasar a ti? Mira, en tal fecha te vas a encontrar, ¿cierto?, con una billetera. Y la persona intenta lógicamente decir, es que los demonios tienen toda una estructura y le van a robar la billetera a una persona y se la van a hacer encontrar, entonces va a dar la ilusión como que es una profecía. La mística resuelve ese tema de inmediato y dice, mira, en el mundo de Yetzirah, las cosas se saben antes de que ocurran. Existe una cortina dimensional que se llama Pargod. Y ese Pargod, ángeles y demonios, incluso algunas almas de los que parten de este mundo, escuchan y ven y observan todo lo que va a ocurrir al mundo. Y a veces el Creador les permite descender para avisar y a veces el Creador no les permite avisar. Y hay muchos testimonios, como por ejemplo hay una historia en el Tratado de Berajot donde habla de que un hombre se hizo millonario cuando había hambruna y escasez y su esposa un día se enojó con él porque este hombre, este varón, este Hasid, este piadoso, decidió regalar un dinero a una familia que estaba pasando hambre. Entonces cuando llegó a su casa y tenían que celebrar la festividad, la esposa le dijo, no, estoy muy enojada, estoy muy enfadada, porque tú ayudaste a una persona, tenías que preocuparte de nosotros. Y bueno, amor, le dijo él, perdóname, pero yo no podía quedar así mirando a una familia que necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre le dijo, ya, perfecto, yo voy a dormir en otro lugar, voy a dormir afuera, por ahí veré dónde voy a dormir. Resulta que este hombre fue al cementerio y se recostó, esto lo cuenta el Talmud en Tratado de Berajot,
dice que se acostó en una parte del cementerio y de pronto escuchó a dos niñas, y cuando él mira no había nadie, pero él escuchó las voces de dos niñas que conversaban, y estas niñas habían partido ya de este mundo. Y escuchó una conversación, él, donde decía, mira, que en 2 años, o sea, al siguiente año, la hambruna iba a golpear en tal parte. Pero si las personas logran comprar este tipo de producto, se pueden hacer de un gran dinero. Resulta que este hombre, un hombre santo, ¿eh? No estamos hablando de un adivinador, estamos hablando de un hombre que iba, rezaba y se encontró con esta circunstancia y de pronto él hizo caso a lo que él escuchó. No es que las niñas o estas voces le dijeron directamente a él solamente escuchó. Y él dijo, a ver si esto es verdad, y compró ciertas semillas y resulta que él prosperó. La historia es más larga, pero para que ustedes se den cuenta que hay entes espirituales, porque están en el mundo de Yetzirah, que saben la información que viene del mundo de la creación, el mundo de Briah, Olam Briah. Y el Olam Briah recibe la información del Olam Atzilut, ¿sí? Olam Atzilut, el mundo de la emanación, pasa al mundo de la creación. Y cuando digo mundo, no me estoy refiriendo al planeta, me estoy refiriendo al universo. Por eso se llama Olamot. Entonces de ahí de la creación pasa a la formación y de la formación hay una espera, un tiempo, donde las cosas ya se programan antes que se pasen para la cortina. Y esa cortina es la que atraviesa nuestra realidad. Muchas personas han logrado percibir la cortina. ¿Cómo? De repente cuando salen a la calle se ponen a observar y se ponen a mirar atentamente y ellos han visto que los colores del cielo, los colores de la tierra, los colores, es como que fuera una especie de tela. De hecho, muchos han percibido esta sensación de sentir que hay una cortina, como que es una cortina pintada, que algunos se han puesto a observar con miedo, con mucho miedo y mucho temor, y dicen, me voy a volver loco. Porque incluso han visto como que se moviera. Y algunos piensan que este es un efecto del ojo o de los ojos. Pero muchos han percibido aromas, olores que vienen de otro mundo, de otro lugar, y que llegan a esta realidad. ¿Ya? Lo que nosotros hoy día estamos tratando de enseñar y de compartir es que existe realidades que yo no puedo captar con mis 5 sentidos. Tienes que entender eso. Hay realidades que se captan con el alma. Hay realidades que se captan con el espíritu de uno. Y hay realidades que se captan en el mundo físico-biológico, a lo que nosotros llamamos el nefesh de uno. ¿Sí? El nefesh es esa energía vital que distribuye toda la energía para nuestros cuerpos y que se va alimentando de acuerdo a nuestra alimentación, al cuidado que nosotros le tengamos al cuerpo, para que este cuerpo pueda vivir biológicamente en el mundo de la materia. Pero sobre el mundo de la materia hay un espíritu que tenemos todos nosotros, y ese espíritu conecta directamente con el mundo de Yetzirah, o con el universo de Yetzirah, el universo de la formación. Por lo que muchas veces nosotros sabemos cosas que vienen de allá antes que ocurran. Cuando a ti te dicen o tienes ese presentimiento en decir, no voy por esa calle, me voy a ir por esta otra. Algo como que, y te cambiaste de calle y de repente como que dices, devuélvete. Alguien como que a veces te dirige y tú no te explicas por qué tomaste esa decisión. Y a veces el creador te libró de algún peligro y tú sin darte cuenta fuiste dirigido por él, pero algunas personas creen que eso ocurre constantemente y eso a veces no ocurre constantemente. A veces en su misericordia él te libró de algún peligro porque alguien rezó por ti, pensó en ti, o quizás alguien deseó que a ti te fuera bien y que te libraran del mal o te libraran del peligro, y a ti justo en esa oración te movieron y te dirigieron para que no te ocurriera la desgracia. El día de hoy, las herramientas cabalísticas que tenemos durante 17 años, gracias a Dios, gracias al Creador, hace 17 años que abracé este conocimiento, me doy cuenta
cada día y me sorprendo más de cómo el creador dirige sus universos y que si una persona decide vivir de acuerdo al plan divino, siempre él te va a guiar para un mundo mejor, siempre te va a guiar para el bien, aunque de repente tengamos decepciones, tengamos problemas, pero esos problemas no quitan la alegría, esos problemas no quitan la conexión con el mundo divino. En cambio, si yo dijera, yo voy a vivir como yo quiero y no me importa nada, no me importa la espiritualidad, voy a la iglesia sagradamente, voy a la sinagoga sagradamente, voy a la mezquita sagradamente, probablemente estés muy desconectado del mundo de la espiritualidad. Y te empiezan a ocurrir causas, o sea, te empiezan a ocurrir efectos de una causa que tú no puedes salir de ahí. Bien, hoy día queremos nosotros compartirte esta información, que es la realidad del 1%, de que aquí solamente podemos captar eso. Aunque yo diga, pero ¿cómo el 1% del universo gigante? Sí, el 1% de la realidad. Bien, con la ayuda del creador, espero que esta información te pueda servir y que puedas aprender de a poco a entender que todo esto que tú ves es solamente una ilusión. Así que agradezco a aquellos que van a compartir este video y también les decimos que en la descripción de este video están nuestras redes sociales y también si ustedes nos quieren apoyar para continuar. Bien, así que un beso, un abrazo para todos.